El nahual del metro. Mi nombre es Gerardo y soy estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Esta experiencia que les voy a contar ocurrió hace no mucho tiempo, cuando tenía clases por la noche y, por cuestiones de proyectos y tareas, solía salir bastante tarde de la universidad. Mis padres viven fuera de la ciudad, así que no me queda otra más que hacer un largo viaje en metro hasta la estación Indios Verdes para, desde ahí, tomar un camión que me lleva a la zona donde vivo. Nunca pensé que algo tan cotidiano como abordar el metro se convertiría en el inicio de una de las historias más aterradoras de mi vida. Esa noche, como de costumbre, salí de la UNAM cerca de las 10. El trayecto en el Pumabús hasta el metro fue un poco más tardado de lo normal, tal vez por el tráfico o por la hora pico que acababa de pasar. Llegué a la estación alrededor de las 11 y noté que había menos gente de lo habitual. La verdad es que no me molestó, a veces viajar a esa hora tiene sus ventajas, porque uno puede sentarse y descansar después de un día pesado de estudio. Sin embargo, lo que ignoraba era que esa tranquilidad se iba a convertir rápidamente en un ambiente inquietante. Tomé la línea que me llevaría en dirección a Indios Verdes. Entré al vagón que estaba casi vacío, y aún así elegí el último de la formación, como suelo hacer cuando quiero dormir un poco o repasar apuntes sin que casi nadie me moleste. Me senté junto a una ventana. Solo se escuchaba el traqueteo del tren al avanzar por los túneles y, de vez en cuando, el anuncio de la estación siguiente. Creo que éramos solo 3 personas en el vagón. Yo, una chica que me daba la espalda, sin que pudiera verla bien, y un hombre anciano que estaba sentado casi en el extremo opuesto de mí. Al principio, no le presté mucha atención a aquel anciano. Vestía ropas bastante humildes, parecía un atuendo de manta, como si viniera de algún pueblo rural. Llevaba un sombrero de ala ancha y sostenía un palo que daba la impresión de ser una rama gruesa usada a modo de bastón. Algo en él me parecía fuera de lugar, como si hubiera salido directamente de un poblado muy alejado de la ciudad y hubiera aparecido sin más en el último vagón del metro. Me pregunté de dónde vendría, porque no parecía traer ninguna mochila, maleta ni nada. Aún así, lo más inquietante fue darme cuenta de que me estaba mirando fijamente, con unos ojos que parecían reflejar un profundo cansancio. O tal vez algo más. Traté de ignorar su mirada y me puse mis audífonos para escuchar música. Cerré los ojos, intentando pensar en las tareas que me faltaban por terminar, en cualquier cosa menos en la forma en que ese señor seguía mis movimientos con la vista. Sentía su mirada, aún con los ojos cerrados, lo cual me provocó un desagrado que jamás había experimentado. De pronto, sentí la necesidad de cambiar de lugar, pero me contuve, no quería parecer grosero ni paranoico. El metro avanzó, estación tras estación, y sin darme cuenta, la chica que viajaba con nosotros bajó en alguna parada intermedia. Quedamos solo el anciano y yo, y eso incrementó mi sensación de incomodidad. El anciano no se había movido ni un milímetro, seguía sentado y con la cabeza ligeramente inclinada, observándome. Ante la luz amarilla y parpadeante del vagón, su rostro parecía una máscara sin expresión. Aún así, me esforcé por parecer tranquilo. Cuando faltaban pocas estaciones para llegar a Indios Verdes, el tren se detuvo en una parada que estaba casi desierta. No subió nadie, no bajó nadie más que nosotros dos. Decidí bajarme, aunque no era mi destino final, porque me sentía sofocado. A la vez, me llamó la atención que el anciano también decidía descender en esa estación. Me paré junto a la puerta, y en cuanto se abrió, sentí un extraño alivio al respirar el aire de los pasillos del metro. Escuché el cierre de puertas a mis espaldas y el chirrido del tren alejándose. Miré hacia adelante y vi que el anciano caminaba muy lento, apoyado en su gruesa rama. Su andar era lento, y tenía la espalda encorvada. Decidí mantener mi distancia, por si acaso. En esa estación, a esa hora de la noche, no se veía un alma. Ni personal de seguridad, ni de limpieza, ni usuarios. Era muy extraño, porque incluso en horarios así uno suele toparse con alguna persona rezagada. O con vendedores ambulantes. Pero no, estábamos solos. Podía escuchar mi propia respiración y los pasos lentos del anciano. El lugar estaba mal iluminado y había partes donde solo parpadeaban luces. Seguí caminando detrás de él, y en un momento me di cuenta de que no tenía sentido sentirme tan inquieto. Pensé en rebasarlo y salir rápido para tomar otro tren o quizás un taxi, lo que fuera necesario para llegar a casa. Pero cuando traté de pasar a su lado, casi sintió un repelús, como si algo me detuviera. Él se detuvo en seco, volteó a verme sin levantar la cabeza por completo, y su mirada en esa oscuridad parecía la de un animal. Sentí mucho miedo al ver lo que me pareció una sonrisa, o tal vez un gesto de burla, a pesar de la poca luz. «Señor, ¿necesita ayuda?». Pero él no respondió. En cambio, retomó su andar,
más lento que antes, como si cargara un gran peso. Y así seguí, hasta que de pronto se escuchó un ruido metálico en algún rincón de la estación. Me distraje un segundo y, cuando volví la vista, ya no lo vi. Caminé otro tramo y noté con sorpresa que su rama, ese horrible palo que usaba de bastón, estaba tirado en el suelo, como si lo hubiera dejado caer. Me apresuré para salir de la estación lo más rápido que pude. Subí las escaleras y crucé los torniquetes con un ligero temblor en las manos. Comencé a caminar hacia la salida principal, buscando algún sitio iluminado, y entonces lo vi, un perro a lo lejos. Estaba detenido a mitad de la banqueta, mirándome. Era un perro negro de tamaño mediano, de aspecto muy extraño, con ojos muy similares a los del anciano. Seguí caminando, mirando de reojo al animal que permanecía inmóvil. Al llegar a la avenida, noté que el perro empezó a seguirme. No lo hacía de forma agresiva, pero mantenía una distancia prudente que me incomodaba más que se viniera corriendo hacia mí. Su presencia me hacía sentir observado. Me recordaba de alguna forma la mirada penetrante del anciano en el vagón. Caminé unas cuadras con el perro detrás. Cada vez que volteaba, él se detenía, ladeaba un poco la cabeza. Había algo extraño en su mirada, era casi humana. De pronto, me pareció escuchar un sonido que provenía de mi espalda, como un susurro, pero cuando me detuve a escuchar con más atención, solo capté el ruido de los autos lejanos. Aún así, la sensación de que alguien pronunciaba mi nombre era cada vez más fuerte. Al doblar en mi calle, ya me encontré a tan solo 2 cuadras de mi casa. Apresuré el paso, casi trotando. Mi corazón latía acelerado, no por el esfuerzo, sino por el miedo. Era un miedo irracional, desde que vi a ese anciano en el metro. Cuando me faltaban apenas unos metros para llegar, sentí como si algo o alguien exhalara aire frío en mi oído. Salté del susto y casi pierdo el equilibrio. Me giré de inmediato, pero no vi nada. Solo al perro, inmóvil, a mitad de la calle, con la cabeza agachada. Entré al patio de mi casa, cerrando el portón con un golpe. Escuché unos pasos que se acercaban. El perro se había detenido fuera, pero se asomaba por la rendija entre el portón y la pared de concreto. Pensé que si ladraba o se abalanzaba, lo escucharía mi familia, pero esa noche yo estaba solo. Y entonces ocurrió algo que es difícil de decir. En vez de un ladrido, escuché un murmullo, como si intentara decir algo. Me quedé paralizado un momento. Luego, se formó una voz grave, que decía: No andes solo en la noche. La puerta del patio se movió violentamente. El perro, o lo que fuera, empujó con fuerza desde fuera. Tenía tanto miedo que no podía moverme. De pronto, los golpes se calmaron. Y corrí a la sala, encendí todas las luces y me encerré. Revisé por la ventana y no vi nada en la calle. Ese perro se había ido tan rápido como el anciano. Las siguientes horas las pasé en vela, sin saber qué hacer. Si le llamaba a mi familia estoy seguro que no me iban a creer. Dormí con todas las luces prendidas. Aún hoy, cada vez que regreso tarde y tomo el metro, se me revuelve el estómago al recordar esta experiencia. No sé qué era ese anciano, ni ese perro, ni por qué se desvaneció dejando atrás solo una rama en el piso. He hablado con mis amigos y algunos sugieren que podría tratarse de un nahual. No sé si creer en eso, pero lo que viví me dejó un miedo profundo. A veces paso cerca de esa estación de camino a casa y no puedo evitar mirar de reojo hacia los pasillos, esperando no encontrarme con aquel anciano o con un perro misterioso. Desde entonces, trato de salir más temprano de la UNAM. Y cuando no lo logro, viajo acompañado de algún compañero. Puede que suene exagerado, pero el terror que sentí esa noche no se lo deseo a nadie. Con este relato no pretendo convencer a nadie de que crea en historias paranormales. Simplemente comparto lo que viví para sacar un poco de este peso que siento en el pecho cada que lo recuerdo. Tal vez alguien más haya tenido una experiencia similar y sepa de qué se trata. Los nahuales del cementerio. Hola, gato macabro. Mi nombre es Raúl. Llevo algunos años trabajando como velador en un cementerio de un pequeño municipio de México. Nunca pensé en presenciar algo que pudiera desafiar la lógica, mucho menos algo que me llevaría a creer en las leyendas de nahuales. Quiero compartir mi historia porque siento que, mientras la tenga guardada, no podré descansar. Entré a trabajar en el panteón hace casi 2 años. Al principio, pensaba que no había nada fuera de lo común, me limitaba a caminar, y revisaba que no hubiera vándalos o gente que entrara a hacer actos de brujería. De vez en cuando, encontré velas encendidas o gallinas muertas, pero nada especialmente aterrador. El tiempo fue transcurriendo y yo me acostumbré al silencio de la noche,
a la penumbra de las tumbas y a los aullidos lejanos de los perros callejeros. Muchas veces, mi mayor temor era quedarme dormido y fallar en mi responsabilidad de vigilar el lugar. Sin embargo, hace alrededor de 3 meses, empecé a notar algo extraño. Había tumbas con la tierra removida. Algunas veces eran solo pequeños montículos, pero otras, el agujero resultaba mucho más profundo de lo que un animal podría cavar. La primera ocasión que lo vi, pensé en perros buscando restos. Volví a tapar la tierra lo mejor que pude y no mencioné nada a mis superiores. No quería alarmar a la administración sin una prueba concreta de que alguien estaba profanando las tumbas. Conforme pasaron los días, el fenómeno se repitió en diferentes secciones del cementerio. No podía atribuirlo siempre a perros o gatos, porque la tierra quedaba arrancada con una fuerza que me inquietaba. Parecía que algo escarbaba con desesperación, como si quisiera llegar al ataúd o a su contenido. Empecé a llevar una libreta donde anotaba las tumbas afectadas y la fecha en que las encontraban con la tierra removida. Me llamó la atención que la mayoría pertenecía a personas que habían muerto en circunstancias extrañas o violentas, aunque quizás fuera simple coincidencia. Una noche, cerca de la medianoche, estaba recorriendo la zona más antigua del cementerio. Llevaba mi linterna y mi vieja lámpara de aceite, pues esa área carece de buena iluminación. De pronto, escuché un sonido, como si alguien estuviera palmeando la tierra o golpeándola con fuerza. Apagué la lámpara para aguzar el oído. El ruido volvió a repetirse, pero esta vez acompañada de un rasgueo, como uñas arañando la tierra. Mi primer pensamiento fue que tal vez se trataba de un perro grande, o incluso alguien intentando saquear una tumba para extraer joyas. Me armé de valor y caminé siguiendo el sonido, ocultándome tras los enormes mausoleos. Y la linterna, en mi mano derecha, parecía temblar por mis nervios. Llegué a una tumba semiabierta, con la tierra amontonada a un lado. La escena era escalofriante. Había 2 figuras humanoides inclinadas sobre el agujero. El primero que alcancé a ver tenía la espalda ancha y un pelaje oscuro, cubriendo parte de sus brazos, mientras que el segundo era más delgado y de menor estatura, pero sus extremidades terminaban en garras que se hundían en el suelo. Por la tenue luz de mi linterna, me di cuenta de que parecían estar escarbando la tumba. Contuve la respiración, horrorizado. Entonces, noté que ambas criaturas voltearon a mirarme. Sentí un terror paralizante, y una parte de mi cerebro gritó que corriera, pero no pude moverme. El más grande soltó un gruñido extraño. No era un perro definitivamente. Mientras que el más pequeño se incorporó con lentitud, sin apartar la mirada de mí. Observé sus rasgos con mayor claridad. Su rostro se parecía al de un ser humano, pero su boca se alargaba en un hocico corto y sus dientes parecían demasiado largos. Me recordé a un coyote o un perro, pero conservando cierta estructura humana. Ahí, frente a mis ojos, estaba la viva imagen de un nahual, o al menos así lo interpreté al instante. Pude, al fin, reaccionar y retroceder un par de pasos. Escuché a la criatura más grande gruñir otra vez. Apunté la linterna hacia ellos, con la esperanza de ahuyentarlos, pero solo conseguí que se enfurecieran más. Y acercarse más a ellos habría sido un acto suicida. Di media vuelta y corrí por entre las tumbas, tropezándome con los bordes de concreto y cruces oxidadas. Sentía mi pecho arder por la falta de aire. Mientras huía, escuchaba sonidos de respiraciones jadeantes que me seguían a cierta distancia. Un pequeño impulso de supervivencia me obligó a no detenerme. Tras doblar una esquina formada por 2 mausoleos, resbalé y caí al suelo, golpeándome la rodilla. Casi solté un grito. En ese momento, vi como la criatura más pequeña asomaba la cabeza por el rincón de una de las lápidas. Apreté los dientes y logré ponerme de pie, cojear unos metros y, por pura fortuna, llegar a la caseta donde guardaba mis cosas. Cerré la puerta de metal y eché el pasador, esperando que fuera suficiente para mantener a raya esas cosas. Dentro de la caseta, intenté tranquilizarme. Apagué la linterna y esperé en la oscuridad, temblando de miedo. A través de la pequeña ventana, alcancé a ver una figura que se movía, pero no vi si era la criatura grande o la pequeña. Permaneció merodeando unos instantes, luego pareció alejarse. No sé cuánto tiempo pasó antes de que encontrara el valor para asomarme. Tal vez fueron 5 minutos, o tal vez media hora. Lo cierto es que no escuché más pasos ni rasguños. El silencio volvió. A la mañana siguiente, salí a revisar la tumba donde descubrí a esas criaturas. La tierra seguía abierta, pero el féretro estaba intacto. Había huellas alrededor, como si alguien hubiera arrastrado los pies o hundido garras en el lodo. Quise contarles a mis jefes lo que había visto, pero temía que se rieran de mí o me despidieran. Al final, les dije que alguien estaba escarbando las tumbas y que me refería a profanadores. Evité mencionar la palabra nahual. Desde ese suceso, no he vuelto a verlos directamente, pero mi rutina cambió por completo.
Vivo con el miedo de que esas criaturas vuelvan a aparecer, que me acechen y terminen por atacarme sin piedad. Así concluye mi testimonio. No puedo afirmar con certeza que fueran nahuales, pero lo que vi aquella noche no se parecía a ningún ser humano ni a ningún animal común. El nahual que no murió. Hola, gato macabro. Mi nombre es Santiago y tengo una experiencia que sucedió hace poco tiempo en los bosques cercanos a mi ciudad. Siento una mezcla de incredulidad y un miedo profundo. Lo que te contaré involucra algo que ni mis amigos ni yo logramos explicar con la lógica. Todo comenzó un fin de semana que decidimos ir de campamento. Éramos 4, mi mejor amigo Carlos, su novia Karen, mi prima Lucía y yo. Planeamos pasar 2 noches en una zona boscosa bastante tranquila. Creíamos que ahí podríamos disfrutar de la naturaleza, y de paso, hacer fotos para un proyecto de la universidad. Además, Karen insistía en que necesitaba aire fresco para inspirarse en su trabajo de pintura. El primer día transcurrió sin complicaciones. Instalamos las tiendas de campaña, buscamos leña y recorrimos un pequeño río que corría cerca del lugar. Tomamos bastantes fotos del paisaje y bromeamos sobre leyendas locales. Ninguno de nosotros se imaginaba entonces lo que iba a ocurrir al día siguiente. Cuando llegó la noche, cenamos en una fogata y charlamos sobre cosas de la universidad. Así que decidimos acostarnos temprano para aprovechar el día siguiente. La mañana nos recibió con un cielo nublado. Después de un desayuno rápido, dimos una caminata por un sendero que nos habían recomendado en un foro de excursionistas. Al cabo de un par de horas, notamos que la vegetación se hacía más densa. Aquel sector parecía menos transitado. De pronto, Lucía se detuvo y pegó un grito, señalando algo a la distancia. Cuando nos acercamos, descubrimos lo que parecía ser un cuerpo humano. Estaba boca abajo entre la maleza. Nos quedamos horrorizados, sin saber cómo reaccionar. Al principio, creímos que podríamos tratar de un excursionista que había sufrido un accidente. Carlos y yo nos atrevimos a acercarnos para verificar si todavía estaba con vida. Con extremo cuidado, Carlos tocó el cuello de la persona para buscar pulso, pero negó con la cabeza. Parecía no haber signos vitales. Sin embargo, mientras yo observaba más de cerca, reparé en un detalle. Las partes de su cuerpo se veían extrañas, muy largas y delgadas. Los dedos, en particular, eran demasiado largos, casi como si fueran patas de un oso. Las articulaciones parecían hiperextendidas, como si estuvieran dislocadas. Levanté la mirada para confirmar que no se trataba de una ilusión óptica, pero todo resultó muy real. Carlos empezó a retroceder, pálido. Karen, con ojos llorosos, insistió en que debíamos reportarlo de inmediato a las autoridades. Sacamos un teléfono para ver si teníamos señal y, por fortuna, logré conectar con el número de emergencias. Aunque la comunicación era intermitente, me las arreglé para explicar la situación y la ubicación aproximada. Nos pidieron que esperáramos y que no tocáramos nada. Decididos cumplir con lo que se nos indicaba, nos alejamos un poco para no alterar la escena y esperamos. Pasaron los minutos y la ansiedad comenzó a aumentar. No imaginábamos que tardarían bastante en llegar. Mientras tanto, tratábamos de mantener la calma, especulando sobre qué podría haberle sucedido a esa persona. Algunas teorías rondaban la mente de todos. ¿Sería un accidente muy extraño? ¿Un ataque de algún animal salvaje? ¿O una deformidad congénita que nunca habíamos visto? De pronto, escuchamos un ruido que nos sobresaltó a todos, un leve crujir de ramas provenientes del lugar donde estaba el cadáver. Nos miramos confundidos. Con cautela, Carlos y yo volvimos a acercarnos. Para nuestra sorpresa y horror, el cuerpo había desaparecido. Quedaban marcas en la tierra, como si algo lo hubiera arrastrado. Aquello era aterrador. ¿Cómo podía un cadáver sencillamente levantarse? ¿O ser removido en cuestión de pocos minutos sin que nadie lo notara? Sobre la hierba, se veían huellas muy anormales. No eran huellas de humano ni de algún animal conocido. Se marcaban con varios dedos alargados. Lucía se llevó las manos a la boca para evitar un grito. Parecía que alguien se lo había llevado. Inmediatamente, llamamos de nuevo al número de emergencias para actualizar lo ocurrido, pero la señal se cortó a mitad de la llamada. Lo único que podíamos hacer era aguardar o intentar encontrar a la policía en persona. Decidimos dividirnos en 2 grupos. Carlos iría con Karen a buscar una posición más alta desde la que pudiéramos conseguir mejor señal, mientras que Lucía y yo nos quedamos intentando ver si, por alguna casualidad, el cadáver había sido movido a otro punto cercano. No avanzamos mucho. El temor de encontrarnos con algo aún peor nos mantenía prudentes. Media hora después, Carlos y Karen regresaron.
con el rostro igual de asustado. No habían logrado contactar con nadie, y comenzaba a caer una llovizna suave. Nos pusimos de acuerdo para volver al campamento, recoger nuestras cosas y dirigirnos a la carretera lo antes posible. Si la policía estaba en camino, no queríamos que nos sorprendieran en medio del bosque cuando lloviera más fuerte. En el camino de regreso, no dejamos de sentirnos vigilados. Llegamos a nuestro campamento y empezamos a levantarlo con prisa. El ambiente era tétrico, y ninguno podía quitarse de la cabeza la imagen de aquel cuerpo. Aún así, recogimos nuestras cosas y abandonamos el lugar, siempre mirando hacia atrás. Tras un largo trecho, por fin nos topamos con un vehículo de la policía rural que llevaba a 2 oficiales y un paramédico. Les narramos lo sucedido. Pese a nuestro nerviosismo, los agentes conservaron la calma y nos pidieron que los guiáramos hasta la zona exacta. Regresamos junto a ellos, pero, como temíamos, no encontramos ningún cuerpo. Las huellas se habían desdibujado con la lluvia y el lodo, de modo que solo quedaban algunas marcas borrosas. Nos hicieron varias preguntas, al tiempo que tomaban notas. Intentamos describir las proporciones de aquel ser y los rasgos de las garras. Aunque no dijeron nada que confirmara nuestras sospechas, el rostro de uno de los oficiales parecía mostrar preocupación. Al final, solo quedó un breve informe. Nos recomendaron volver a la ciudad. Nos marchamos sintiendo un vacío y, de alguna forma, con una conciencia distinta sobre lo que se oculta en lugares remotos. Antes de irnos, uno de los policías se acercó a mí y, en voz baja, murmuró: "Dicen que en estos montes aparece un nahual". Esa frase se me quedó grabada. Cuando contamos la historia a otras personas, muchos se muestran escépticos. Algunos creen que exageramos o que vimos mal por el susto. Sin embargo, mis amigos y yo mantenemos la certeza de que aquel día encontramos algo real. Un cuerpo que, lejos de quedarse inerte, desapareció sin dejar rastro. Es como si lo que fuera que habitaba en él aún siguiera con vida. Desde entonces, nunca más hemos regresado a ese bosque. Cada vez que escucho tus relatos de nahuales o de skinwalkers, gato macabro, vuelvo a experimentar ese miedo profundo e irracional. El señor Marco. Hola, gato macabro. Me llamo Emiliano y te voy a contar la experiencia tan aterradora que tuve hace ya algunos años. Yo vivía tranquilamente con mi familia en la ciudad y cada viernes iba a visitar a mi abuela, que residía en un pueblo cercano. Ese día, como ya era costumbre, era viernes y me tocaba ir con mi abuela a dormir con ella. Mi abuela vivía sola y siempre estaba sola, así que le alegraba mucho que la visitara cada viernes. Como de costumbre, fui a verla. Llegué a su pueblo un poco tarde, pues ya eran las 5:30 de la tarde. Cuando llegué, noté que el lugar estaba bastante desolado y silencioso. Después de caminar unos 5 minutos, llegué a la casa de mi abuela, pero antes de tocar la puerta vi a toda la gente del pueblo vestida de negro, pasando frente a la casa. Era el funeral de alguien, pero no sabía de quién. Mientras la gente pasaba a mi lado, sentí una vibra muy extraña y comenzó a hacer mucho frío, algo poco común en el pueblo de mi abuela. Aún así, no le di mucha importancia. Mi abuela me abrió la puerta y, tras saludarla, le pregunté quién había fallecido. Ella me dijo que el difunto era el señor Marco. El señor Marco era el brujo anciano del pueblo. Yo casi no tenía contacto con él, pero decían que hacía limpias y ayudaba con los espíritus en las casas. Mi abuela me contó que, cuando él era un poco más joven, hizo un pacto con el diablo una noche, y desde entonces se convirtió en brujo. Nadie supo de qué murió, solo lo encontraron en su casa con algunas heridas, como si tuvieran pequeños orificios en sus extremidades, incluyendo piernas y brazos. Como el señor Marco no salía de su casa, no era extraño no verlo merodear por el pueblo. La gente se dio cuenta de que estaba muerto al pasar frente a su casa y percibió un olor muy desagradable, lo que quizás indicaba que llevaba varios días sin vida. Mi abuela no solía asistir a funerales porque no le gustaban, así que aquel día permaneció en casa. Después de contarme todo, me recibió como siempre con una rica comida y, de postre, mis galletas con leche favoritas. Conversamos, como de costumbre, acerca de la familia hasta que llegó la hora de dormir. Todo iba bien, hasta que, antes de acostarme, me dijo algo que nunca me había dicho: "Hijo, vete a dormir y enciérrate en tu habitación. Si escuchas que tocan la puerta de tu cuarto o la puerta principal, por lo que más quieras, no abras la puerta, aún así oigas lo que oigas". Me pareció muy extraño, pues era la primera vez que me lo advertía, pero obedecí y le dije que no se preocupara. Llevaba mucho tiempo con problemas para dormir, y esa noche no fue la excepción.
Ya era bastante tarde, alrededor de las 2:15 de la madrugada, y no lograba conciliar el sueño. Recuerdo bien la hora porque estaba con mi celular, hasta que escuché que algo se rompía en el piso de abajo. Bajé rápidamente para ver qué había pasado o si mi abuela estaba bien. No vi nada, ni siquiera cristales rotos, y me pareció muy raro. Cuando estaba a punto de volver a mi habitación, tocaron la puerta principal. Hijo, soy yo, ábreme. Salí a tomar un poco de aire y se cerró la puerta, no tengo llaves. Ábreme, por favor. Oí esa voz desde fuera, idéntica a la de mi abuela. Me asusté mucho y me puse a pensar. Era muy extraño que mi abuela saliera, y menos a esa hora. No sabía qué hacer, hasta que volví a escuchar esa misma voz. Hijo, por favor ábreme. Tengo mucho frío, ya me quiero dormir. La desesperación me superó y decidí abrir la puerta. Creo que fue el peor error que cometí en mi vida hasta hoy. Apenas la abrí, lo que vi me dejó helado. Era un señor muy anciano, con bigote y sombrero. Es lo único que recuerdo de él, y dudo que alguna vez se me olvide. En cuanto abrí la puerta, esa cosa me dijo: Hijo, ¿por qué no me abrías? Llevo mucho tiempo esperando. Pero ya con otra voz, totalmente diferente, no era la de mi abuela, ni siquiera sonaba humana. Mi reacción fue cerrar la puerta de golpe y correr a mi habitación. Al subir, me encontré a mi abuela, y me asusté todavía más. Ella notó mi rostro pálido y me preguntó qué sucedía. Yo, con pocas palabras, le conté todo, el ruido en el piso de abajo, la puerta y cómo había imitado su voz. Cuando se lo dije, su expresión cambió de misterio a terror. Me preguntó qué más había visto o escuchado. Le mencioné al señor que apareció detrás de la puerta y se lo describí. Me dijo que le recordaba a alguien. Rápidamente bajó y, con el valor que tenía, se asomó unos segundos por la ventana. Al volver a mirarme, tenía el rostro pálido y se veía muy asustada. Le pregunté qué sucedía, qué era esa cosa, y me respondió que no entendía cómo, pero era el señor Marco. En ese instante, me quedé paralizado de miedo. No lo reconocí porque hacía años que lo había visto por última vez, pero mi abuela sí lo identificó. Ella me dijo que subiera a su habitación y que nos encerráramos, pero antes teníamos que apagar todas las luces y asegurar puertas y ventanas, porque íbamos a rezar. Tras hacerlo, subimos a su cuarto y nos encerramos. Me contó más detalles sobre el señor Marco, sobre cómo practicaba brujería y el pacto que hizo con el diablo. Me dijo que probablemente había venido a buscar el alma de alguien y que, si podía, se llevaría cuantas almas le fuera posible. Yo estaba aterrado y no sabía qué responder. Entonces ella tomó mis manos y me pidió que repitiera lo que decía. Comenzó a recitar una oración que jamás había oído, pero al final pronunció algo que nunca podrá olvidar. 3 veces dijo: perdón, señor Marco. Perdón, señor Marco. Perdón, señor Marco. Cuando terminó, le pregunté por qué hacía todo aquello. Me dijo que era una especie de ritual. Me confesó que, de algún modo, esperaba que el espíritu del señor Marco viniera a darnos un susto, tal cual lo he expresado. Luego me pidió que no me preocupara, que no pasaría nada, y que por favor me fuera a dormir, recordándome que Dios siempre estaba conmigo. Regresé a mi habitación, pero tampoco pude dormir esa noche. Permanecí alerta hasta el amanecer, pero ya no sucedió nada. Tristemente, mi abuela falleció hace medio año. Hasta entonces seguí visitándola cada viernes, como de costumbre, aunque después de aquella experiencia, nunca volví a sentir lo mismo al ir a su casa. Pues esa es mi historia, gato macabro. Muchas gracias y quedo al pendiente.